Bueno, Guille, gracias por compartir este espacio conmigo, por darme la posibilidad de que tengamos un mano a mano. Hicimos un vivo y en ese vivo, bueno, la gente decía que no se escuchaba. Hay muchas personas que te aprecian muchísimo, así como también hay tantas otras que de repente siempre te ven como un contrincante o quizás hoy que sos referente de un partido como un enemigo, tal vez, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Guillermo? 44 recién cumplidos. 44 años, nacido y crecido acá en la localidad. Sí, ¿Qué recordás de ese cierre de grande? y de ese cierre grande, por ahí yo siempre recalco mucho, me tocó vivir una infancia, gracias a Dios, muy feliz y llena mucho de recuerdos, más que nada deportivos. Me tocó criarme en la época de caza y pesca, era una institución grande en Cierre Grande, y, y bueno, nos tocaba viajar a todos lados, participábamos de mundialito, premundialito, se viajaba mucho. Creo que había mucha, no sé si mucho, pero bastante unión en esa época. ¿En Y qué barrio vivías en ese el momento? 25 de mayo. 25 de Sí, sí, mayo. toda la vida viví ahí y hace 15 años más o menos ya estoy en el barrio Si tuvieras que industrial. traer un recuerdo de ese momento, de ese Guillermo niño, ¿cuál sería Uy, en el mirá, barrio? yendo en pantalón corto, con 10 grados bajo cero, desde el 25 de mayo hasta la cancha de caza y pesca a entrenar. Y todo me miraba y decía, qué loco, ¿no? Pero, o sea, era eso, recontra sano, era todo muy lindo. También las épocas por ahí van cambiando, ¿no? Pero yo creo que era una infancia muy saludable. Era otro tipo de cultura también. ¿Cómo era Sierra Grande en ese momento? ¿Tenían actividades, había canchas, Y lo tenía pasa, como espacios para los chicos? sí, sí, ¿Cómo la sí. vivían ustedes? Y lo que pasa que es como yo te digo, en esa época había dos instituciones muy grandes, que era Casa de Pesca y Comunicaciones, y que claramente en lo deportivo sostenían mucho a los jóvenes. Y bueno, fue una época, no te digo de auge, pero sí fue una época linda de Sierra Grande. Contame un poco de tu familia. ¿Te criaste con papá, con mamá? Eh, ¿Cómo fue tu infancia con ellos? ¿Qué valores te dejaron? y todo Puntual, lo... puntual. ¿Qué es lo que recordás como bueno y como malo con ellos, de tu familia? No, yo creo que los valores que por ahí hoy un poco se han perdido bastante en las familias, que lo básico. O sea, educación, eh, compromiso, respetuoso, o sea, todos esos valores que son normales o deberían ser normales, que hoy un poco se han perdido en la casa, todo eso me inculcaron y hasta el día de hoy los tengo incorporados y uno lo transmite a sus hijos, ¿no? Que eso también es importante. ¿Quién te corregía más, tu papá o tu mamá? Los dos, los dos, o sea, cada uno tenía su faceta, ¿no? Tienen sus roles en la familia. El padre cumple un rol por ahí más, él por ahí me acompañaba más en lo deportivo, que también en cierta forma también te tienen que educar. Y mi vieja por ahí un poco en, el- en lo cotidiano, digamos. En la escuela estaba más ella. ¿Recordás algún momento así que tu papá te haya corregido y te haya quedado muy grabado? Palabras que te hayan inculcado, alguna situación particular que hayas cometido por inexperto, por joven y que de repente... No, y un poco siempre lo que yo te digo, mi viejo siempre estaba más cercano a lo deportivo y nada, el respeto siempre eh, al, al director técnico, al mayor que teníamos ¿Te adelante. pasó de querer insultar a un compañero y que te corrigiera tu... No, no tenía esa impronta, No, 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 no tengo que es cierto. no hace falta, no hacía falta que, digamos, nunca me tocó llegar a ese extremo, pero oye, lo tenía incorporado que era algo que tenía que Básicamente nos quería respetar. decir que has sido un chico bueno, respetuoso. No han tenido tus papás que renegar con vos, tal vez. Y seguro que renegaron mucho, bastante, pero bueno, creo que nada, o sea, uno en la casa va conociendo límites, ¿no? Entonces, si uno sabe los límites, después salirse de esos límites sabe que tiene su costo. Entonces, no me tocó, creo, llegar a romperlos en alguna situación. ¿Y el trabajo? ¿Qué lugar ocupaba en tu familia el trabajo? ¿Era tu papá de trabajar mucho, estar poco tiempo en la casa? ¿Se le daba mucha prioridad? ¿Mamá trabajaba o prefería que se quede en la casa? ¿Cómo era la cultura del trabajo para Y ustedes como familia? en mi infancia, mi papá era policía, o sea que las jornadas eran largas, y mi vieja era todo de, siempre fue muy relacionado a la contabilidad,
los estudios contables y claramente absorbían mucho de sus horas Sí. trabajando y uno lo vivió y lo sintió, lo palpó, ¿no? Entonces es como que uno lo naturaliza, o sea, esa cultura del trabajo. ¿Vos recordás cuál fue tu primer trabajo? ¿Fue en tu casa? ¿Fue tu papá que te lo Y marcó y te dijo, oye, tu primer trabajo? Viste que nosotros, no, a mí me pasa que yo a mis hijos, ustedes quieren algo, van a tener que trabajar. claro. No, sí, sí, un poco tuve la suerte de que siempre tuvimos, está bien, la pelearon, pero tuvimos un buen pasar, creo que comparado con mucha gente, pero aún así nunca teníamos nada arriba. Mi primer trabajo en lo formal fue en una estación de servicio despachando combustible, después estuve en el hospital 2 años en mantenimiento y y fuera de eso, nada, siempre me la rebusqué trabajando. Trabajé de electricista, trabajé ensuciándome las manos arreglando motos dos tiempos que había en esa época que ahora ya desaparecieron. Y siempre fui rebuscándome lo que está a mi alcance. Siempre me gustó aprender mucho. Hasta el día de Aprender, hoy. o Hasta fuiste, el día, sí, sí, hasta el día de hoy me gustó mucho. ¿qué sentís que te fueron dejando los diferentes trabajos que tuviste? Viste que uno vive, comparte con personas, comparte convivencia, aprende, comparte espacios. ¿Qué sentís que te fueron dejando esos trabajos? ¿Qué sentís que fuiste como, uno va como forjando una imagen, ¿no? Se va transformando. Y yo creo que te va, lógicamente te va formando y te va, digamos, armando un perfil, por decirlo, ¿no? De vida, uno va viendo, uno que lo importante que es estudiar para poder trabajar de lo que a uno le gusta. ¿Lo sentiste a eso cuando eras joven? No lo sentí tanto porque, ya te digo, siempre me fui adaptando. O sea, me gusta adaptarme, me gusta los desafíos. Pero bueno, claramente si hubiese sido ingeniero electrónico, que en su momento tuve la oportunidad de ir a estudiar, que mis viejos hicieron un esfuerzo terrible, eh, capaz que el pasar hubiese sido otro para mí. Ay, no terminaste la carrera. No, no, no. Ah, algo habías hecho, ¿viste? Algo No, habías no, no, hecho. no. No, no, pero por eso digo, o sea, hasta el día de hoy uno cuando va madurando y va creciendo se da cuenta de lo que es el esfuerzo que hay detrás Mm. de un padre para poder llevarnos a estudiar. O sea, nosotros somos tres hermanos. No era tarea fácil. Nos llevamos casi 2 años entre cada uno. ¿Recordás algún momento en tu casa donde sentís que viste en primera persona el esfuerzo que hacían tus papás? Y ¿Sentís quizás algún cansancio de ellos, no llegar? no sé si un cansancio, pero sí que era normal hablar de créditos. O sea, ya te marcaba una pauta. O sea, muchas cosas de las que ellos forjaron fue a fuerza de préstamos, de crédito. O sea, entonces, había un esfuerzo redoblado porque claramente no sobraba la plata y había que sacar recursos de algún lado. Entonces, eso se sintió. Se sintió. ¿Qué fue lo más loco que hiciste de joven? Lo más loco, Sí. y no era muy loco yo. A ver, no sé, agarrar un cigarrillo. Por ahí, por la calle, dices, sí, sí, Nada, medio loco. nada, nada. No, creo que no. No, es como todo. En su adolescencia uno por ahí hace cosas fuera del lugar. No debería decir normales porque no son normales, pero hace cosas fuera del lugar sin pensar. Pero, ¿Era de tocar timbre y correr, no? bueno, el ring, sí. ¿Quién no jugó al ring raje? Sí, te pregunto. Muy bueno Bueno, salió, che. sí. Vamos. No, pero bueno, otra cosa linda esa de la infancia, en esa época, en el 25 de mayo, eran las juntadas en la esquina de mi casa, que éramos, sí, 30 muchachitos, jugando a la escondida, a tantas cosas, ¿no? Que se perdieron. Tuviste una linda infancia. Sí, sí, recontra, recontra lindo. ¿Y la adolescencia? También, también sí, sí, gracias a ¿Algo que te Dios. haya marcado de la adolescencia? No hay algo que me haya marcado que vos me digas, sí, tuve un cambio de personalidad, de actitud, algo. Aparte que Libre de también, traumas. no, sí, gracias a Dios, sí, 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 gracias a Dios libre de trauma y siempre me tocó, digamos, grupos
entornos de amigos que más o menos iban en sintonía. Lo que pasa es que hoy en día, en esa época, drogarse era del otro mundo. ¿Quién era el Era, compinche en la adolescencia, en la infancia? ¿Recordás? ¿Tu amigo? ¿Algún nombre? y por ahí por, Que no esté presente. sí, por ahí por cercanía, y que por ahí compartíamos mucho era con Juan y Pacheco, que está el videoclub Rambo 3, que Sí. histórico en Sierra Grande. Eh, por una cuestión de cercanía compartíamos mucho, pero después, Juan y bueno, también era tranquilo, ¿no? sí, Ningún loco. después de la vuelta estaban los mellizos Bilbao, Los Mellis, mirá los que Messi, los Mellis de Bilbao. sí, Feliciano y Federico. Sí, me acuerdo Bueno, de ellos. Mario Toconac también, Oscar Otero, también estábamos todos medio cerquita ahí. Eh, sí, y bueno, y hacíamos juntadas, me acuerdo en esa época, Oscar Otero tenía un campito ahí en Sierra Vieja, por donde está Mastrocalo un poquito más al fondo. No había nadie. O sea, él tenía un campito ahí y tenía una batería de 12 volt y conectábamos una lamparita y nos juntábamos ahí a jugar al truco, o sea, y nada, era Cazar la martinetas en esa previa. época no. ¿Eh? Cazar martinetas en esa época no. No, cosa que no, no, sí, de ir a buscar, es más, tengo una anécdota ahí de pobre mi hija, una época como el 25 de mayo ya era lindero al campo, vos salías a buscar bichos y encontrabas todos ahí alcance en la mano, así que me había puesto a coleccionar lagartijas. Y había juntado en una especie de terrario como 30, 40. Y se me Yo creo escaparon. que hoy están en extinción las lagartijas, pues no. Sí, no se ven casi. Antes cazábamos. No, pero eso te digo, antes los encontrabas ahí saliendo del 25, los encontrabas. Y un día se escaparon y se parramaban por toda la casa, así que mi hija estaba contenta. Bueno, viste, en esta primera etapa fuiste, o para que la gente conozca, y el público que es bastante exigente, un poco qué hay detrás de la persona. Está bueno lo que escuchamos, que tuviste a mamá, papá Sí, presentes, una importantísimo. familia conformada, tuviste laburo, Mm. gente de laburo de toda la vida y criado acá en el pueblo, viviendo la mejor época de Sierra Grande, donde se podía salir, disfrutar. Sí, Ahora bien, es la última pregunta que te hago de este es bloque. lo que. Bien. ¿Qué conservas? ¿Con qué te quedas? Si tuvieras que extraer a ese Guillermo joven, a ese niño, una etapa, si la tuvieras que traer al presente, ¿con qué Guillermo te quedas? Eh, buena pregunta. Y no sé si hay una sola palabra que englobe todo, pero creo que algo que sí le desearía a cualquier niño o niña de hoy en día es, nada, de esa infancia feliz, saludable, de esto que estábamos hablando, del rinraje, nada, de jugar a la escondida. ¿Qué conservas de Esa eso? De parte, toda esa etapa, ¿qué conservas? ¿Con qué te quedas? por eso digo, o sea, La infancia. con esa infancia feliz y sana, que hoy en día claramente se ha desvirtuado un montón. Por eso digo, yo sé que los tiempos van cambiando y hay que ir adaptándose, pero sería un poco, yo creo que estaría lindo a los jóvenes de hoy en día, un poco retrotraerlos a esa época, la época de la payana, que jugaban. Hablar a los jóvenes que te van a mirar. Si tuvieras que decirle algo, ¿qué le dirías? Sí, y bueno, eso, que agarren el celular y que busquen la payana, tantos juegos que habían, nada, re sano y aparte que sano te llenaban, o sea, uno jugaba y feliz, estaba horas y horas, con frío, con calor, con lo que sea, estaba jugando y estaba metido ahí y no te importaba nada. O sea, era como que se tenía el tiempo en esa época con esos juegos, pero tan sano, porque digo, no, está bien, no existía el celular, no existía un montón de cosas que no existían, ¿no? Pero digo, hoy la felicidad veo que El no. disfrute. El disfrute, exactamente. Bueno, en el vivo anterior, cuando estuvimos hablando también, hay algo que me llamó mucho la atención, que creo que es una frase que muchos sierranandeses decimos, muchos vecinos decimos eso, yo soy una también. Eh, Sierra Grande me dio todo, dijiste. Sí. ¿Por qué es tan especial Sierra Grande para vos? Y justamente porque me dio todo, me dio salud, me dio trabajo, me dio una hermosa familia y yo siempre digo que anteriormente me tocó estar en una institución, el Aeroclub de Sierra Grande. Fue la primera institución en la que me involucré y cada vez que nos tocaba salir por ahí en los medios, esto lo recalcaba, es devolverle un poco
mi granito al pueblo que me dio todo. O sea, ¿qué más puedo pedir, no? ¿Qué más puede pedir uno? Y cuando te dicen, has viajado afuera, cuando te dicen Sierra Grande, muchas veces me han dicho, yo he viajado y me han dicho pueblo fantasma, no Sí, pasa nada. ¿Qué significa para vos Sierra Grande? ¿Qué es lo que significa este pueblo para vos? para mí, y hoy más que nunca, es un oasis en el país. O sea, hoy, bueno, tenemos trabajo, gracias a Dios, faltan muchas otras cuestiones, pero tenemos la tranquilidad, la tranquilidad del pueblo la seguimos teniendo y uno ve, yo casi ni miro noticias ya, la realidad. Primero porque no me dejan mis hijas y segundo porque uno ve las noticias y es tristísimo la sociedad como en la que estamos viviendo, en la que estamos, digamos, en cierta forma le estamos dejando a nuestros hijos y nuestras hijas y la verdad que eso es impagable. Eso es impagable. Nos faltará un shopping, nos faltará un montón de cosas que por ahí uno, no sé si anhela, pero sí por lo menos quiere que los hijos tengan esa experiencia de ir a un cine, esas cosas que... Sí, que vivan otras cosas que viven alrededor. Sí, son otras experiencias, ¿no? Pero eso es impagable. La tranquilidad del pueblo, gracias a Dios, que seguimos teniendo y ojalá perdure, que es un desafío, porque claramente el progreso trae muchas cosas acarreadas, cosas buenas y cosas malas, y si no hay un Estado presente que esté mirando todo y que nos esté cuidando, por sobre todo, sabemos que esto se puede desvirtuar todo. Entonces, eso es impagable. Sierra Grande es eso para mí. Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo, para mí este pueblo no solamente, si lo tengo que definir, lo defino como mi lugar seguro. Creo que es porque puedo ir a todos lados, pero nunca va a dejar de ser mi lugar seguro. Y siempre que escucho a muchas familias que han vuelto con este movimiento, te dicen lo mismo. Nos extrañamos tanto el pueblo, sí, totalmente. Tanto. Sí, Guille, estás hablando un poco, siguiendo el tema del laburo, hace más de 13 años, ¿no? En Edersa. Sí, sí. Cumpliendo ahí. Un montón de tiempo. La verdad que pasa rapidísimo el tiempo. Sí, muy jovencito eras cuando te metiste. No era tan jovencito. No, tendría 20 y pico, tampoco era tan joven. 13 años que te han formado, sí. que te han acercado también a trabajar y estar al servicio de la gente, de alguna manera es básicamente lo mismo. Y sí, a formar una vocación también. A formar una vocación. Los servicios son eso. ¿Y qué aprendiste de tu laburo, de esto de estar todo el día con la gente, de hablar, de recibir por ahí las quejas, de escuchar? Y la verdad que eso sí me formó mucho como persona, ¿no? O sea, es el lugar que me tocó también, ¿no? Porque ingresé un poco condicionado a una jefatura y la verdad que, nada, lo que es gestión es permanente, sí. manejo de recursos humanos es permanente, dar soluciones es permanente, o sea, hay muchas facetas que tiene. Yo estoy 24 horas disponible, o sea, sí, la gente está durmiendo, y a la madrugada nosotros estamos trabajando. Cuando nos toca, ¿no? Si Dios quiere, son pocas veces las veces, depende las inclemencias climáticas, pero la verdad que en ese sentido me formó mucho. Me formó mucho y me sigue formando. Cuando tenés un laburo estable, y es importante tenerlo, creo que es muy importante tenerlo, sobre todo en tu época, en esta época, y en un lugar como Sierra donde el laburo no sobra. Y aparte que también te permite formarte, o sea, de cara al futuro, ¿no? Sí, pero te voy a decir algo. Estamos nosotros trabajando al servicio de la gente todo el tiempo con gente. Vos tenés dos opciones cuando empezás a trabajar con gente y cuando empezás a darte cuenta que estás al servicio de la comunidad. Tenés dos opciones: o te quedás y bancás esa situación, que esa situación requiere muchas otras cosas. Detrás de cada contribuyente o cliente o vecino hay una demanda, hay una queja, hay una inquietud, hay días buenos, hay días malos, y por momentos en estos 13 años ¿nunca tuviste la intención de dejarlo, de buscarte otra cosa, de
no sé, trabajar en otro sector más tranquilo? No, la verdad que no, porque me encanta. O sea, a ver, yo si lo tengo que comparar hoy con esta carrera política, me siento a la altura porque prácticamente uno cuando dice al servicio... ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste del trato con la gente todos los días? Mira, yo creo que lo que me ha funcionado a mí, creo que siempre es bueno trabajar siempre colectivamente, o sea, de par en par. O sea, cuando me tocó ir a trabajar y embarrarme, estaba a la par de cualquiera. Cuando me tocó hacerlo a través de un teléfono, también estuve. Hay diferentes situaciones, pero cuando uno, digamos, da el ejemplo, por decirlo, ¿no? Dice, che, somos lo mismo, o sea, lo único que nos diferencia por ahí es un cargo, pero creo que el trabajo colectivo es fundamental. O sea, si no hay un trabajo colectivo, si no hay un equipo... Es importante para el buen trabajo en equipo. Totalmente. Hoy esta gestión no está padeciendo. Justamente ese tema tan sencillo, por ahí natural que debería ser, esta gestión no está padeciendo. No está teniendo un equipo. Pero cuando hablo de un equipo no hablo de funcionarios solamente. Hoy tenemos o sea, de recursos humanos. El Estado municipal es la planta del municipio, o sea, son los contratados, son los que están en planta permanente, desde que lleva un cafecito hasta el que está paleando, o sea, digo, ese es el equipo. ¿Y sentís que trabajar hace tanto tiempo en esto te ha dejado esa ímpetu, por decirlo así? Sí. ¿Cómo trabajar en equipo con diferentes personas, adaptarte? Sí. Está buenísimo. Sí. O sea, me ha dado más resultado eso que... yo soy de la idea de ese trabajo colectivo y no tanto del verticalismo, por decirlo, ¿no? Decir, bueno, acá se hace lo que yo digo y como yo quiero y... No, justamente tu labor, por decirlo así, tu laburo te ha enseñado a ser un poco más partidario del conjunto. Bueno, trabajás con herramientas y sabés que una herramienta no funciona sola, tiene partes que son esenciales, que si no las tuviera no rinde de la misma manera, entonces... Sí, pero aparte también es así, te terminás dando cuenta que la mesa tiene muchas patas y todas son fundamentales para un objetivo. O sea, no hay ninguna que sea más larga o más corta que la otra, entonces es fundamental eso. Una pregunta que le hago a todos. ¿Qué no es negociable para vos? Lo que no es negociable para mí, no fue nunca y nunca lo va a ser, es el progreso de mi pueblo. Te voy a traer un poco a colación las elecciones pasadas. Se metieron con mi laburo, dijeron un montón de cosas que la verdad que no me puse a contestarla porque tampoco no soy de la idea de retroalimentar esas acciones, pero como que yo desde mi función postergaba el crecimiento del pueblo. O sea, que yo tengo la potestad de agarrar y decir esto sí, esto no, porque no me gusta el gobierno de turno. Sí, de hecho se dijeron no solamente... Sí, un montón. Muchas cosas y la siguen diciendo, de tu persona, se ve también por ahí de las decisiones que has tomado, del crecimiento que has tenido como laburante. Yo creo que, por lo contrario, lo que piensa por ahí la gente, y esto voy a ser genuina y sincera, creo que cuando uno tiene una oportunidad, la tiene que aprovechar. Y también tiene que no solamente aprovechar la oportunidad, sino también crecer. Porque a veces viste que muchos se quedan estancados o no participan o se quedan con la idea en el bolsillo porque, no, ¿qué me van a decir si la presento? Lo mismo que vos, o sea, si participo, si hago, es porque hago, y si no hago, es porque no hago. Si propongo, es porque propongo, y si no propongo, porque no propongo. Entonces es un poco, te va a tocar participar y sentirse incómodo. ¿Seguro? Sí, pero tampoco, a ver, no me asusta. ¿La incomodidad no te asusta? No, para nada. Al contrario, yo creo que la incomodidad es lo mejor que nos puede pasar. Porque en la comodidad uno toma definiciones y decisiones por ahí erradas. Entonces, desde la comodidad de un escritorio o poniendo una firma. Entonces, creo que la incomodidad siempre es buena. ¿Y en tu diario vivir, en lo que has vivido en el laburo, te ha tocado de tener algún compañero que te haya marcado y te haya dicho, che, Guille, no es por acá? Sí, totalmente, sí. Y lo acepto. ¿Y fuiste abierto? Sí, totalmente, sí. Ahora, así como yo acepto, también cuando me toca Claro, te gusta que el otro acepte. Exactamente, sí. Tal cual.